Soy Ale, máster en Ciencia de la Espiritualidad, Cuerpo y Mente. Y yo soy Vani, máster en Ciencias de Conservación y Manejo de la Biodiversidad. Somos hermanas gemelas, apasionadas por profundizar en temas de desarrollo personal y conciencia ambiental. Bienvenido a Wake Podcast, una comunidad de soñadores despiertos con los pies en la tierra. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Awake Podcast. Hoy vamos a hacer un capítulo corto y técnico porque después de el capítulo que hicimos sobre las transiciones de vida y las aplicaciones a la universidad, nos pidieron algunas personas que vayamos más profundo específicamente en cómo aplicar a la Universidad de Columbia o a la Universidad de Oxford, que son las dos universidades en las que Ale y yo estuvimos haciendo nuestra maestría. Entonces, si te interesan este tema, quédate con nosotros. Si piensas que no es para ti, también obviamente desde ahorita les decimos que de esto se va a tratar el capítulo. Entonces, le doy la palabra a Ale porque creo que habían varias personas interesadas específicamente en la Universidad de Columbia que está en Estados Unidos. Sí, a ver, vamos a tratar de que sea un poco corto, pero les vamos a dar como tips específicos de cómo aplicar y cómo tal vez hacer que su aplicación resalte si es que su sueño o su meta es entrar en una de estas universidades. Yo específicamente estudié en la Universidad de Columbia, que está en Nueva York, pero el proceso es similar para Estados Unidos. Entonces yo creo que entre Van y yo van a haber como que unas diferencias en la forma de aplicar tal vez a Europa o específicamente al Reino Unido versus Estados Unidos. Yo les voy a hablar específicamente de mi programa porque cada programa tiene requerimientos diferentes, pero varían muy poco, yo creo, a mi parecer. Entonces, empecemos. Al programa que yo apliqué es un programa de Spirituality, Mind and Body en Columbia dentro del departamento de psicología dentro del colegio de Teachers College. Entonces, generalmente te piden estos mismos requerimientos que yo les voy a leer y después vamos a ir ahondando en cada uno y en tips de estos requerimientos. Lo primero es llenar una aplicación online, entonces te tienes que meter a la página de la universidad, abrir la aplicación y llenar información básica sobre ti. Generalmente cada aplicación a cada universidad tiene un fee como que tienes que pagar. En este caso, por ejemplo, es $65 que pagas independientemente de si entras o no a la universidad. Bueno, aquí paréntesis, estamos hablando de aplicar a maestrías, no a undergrad, que eso es todo un mundo diferente. Esto es maestrías en Estados Unidos. De ahí, lo que generalmente cuando ya estás aplicando a maestrías te piden tu resumen, que es un CV. Y en este CV mi tip es que sea súper corto, máximo una página. O sea, en Estados Unidos no está bien visto tener letanías de CVs. No, tampoco, sé que en Latinoamérica a veces es práctica poner tu foto. En Estados Unidos no se pone foto. Y tienes que ser súper corto, conciso y al punto. Entonces es título de lo que sea del rol que tuviste, abajo la empresa para la que trabajaste, al lado el año o el tiempo que estuviste en ese rol, y de ahí tienes que poner bullet points súper claros, idealmente con verbos, que empiece con verbos, de cuáles son las acciones que hiciste dentro de ese trabajo. Y por ejemplo, aquí si puedes dar un ejemplito del tuyo, por ejemplo. Ay, déjenme saco mi resumen. No sé si tú para que el tuyo por ahí. Déjame lo buscar. Sí, aquí le tengo. Primero es como pones de educación y pones tu educación más nueva y después las más viejas y pones la fecha en la que te graduaste y si tuviste un súper buen GPA, en el caso de universidades gringas pones o sea, con la nota que te graduaste o si te graduaste con algún tipo de honor, también tienes que poner ahí. De ahí pones experiencia profesional relevante y, por ejemplo, yo tengo la parte de Awake cuando hacíamos conferencias con Ale. Entonces es Awake Community, soy co-founder y CEO, va abajo, pones el lugar, Ecuador,
las fechas desde que empezaste hasta lo que estás y, por ejemplo, Organized 800 plus person social entrepreneurship annual summit for 3 consecutive years in Ecuador and Colombia. Entonces ahí si ustedes ven, empezamos con un verbo organized, de ahí ponemos un número 800 plus, o sea, tienes que decir qué tan grande fue, de qué se trató por 3 años consecutivos en Ecuador y Colombia. Entonces, de eso a la persona que está leyendo le da una idea de, wow, esta persona sabe organizar eventos grandes en países diferentes y mantener un mismo proyecto por 3 años consecutivos. Entonces, esas son como que en una oración ya te digo mucho de quién soy como persona y qué tipo de habilidades tengo. Entonces, creo que ese está bien como un ejemplo. Sí, súper bien. Y Ujú. eso repites para todos tus trabajos que has tenido. Y si tienes algún tipo de, tal vez como voluntariado que has hecho o posición de liderazgo, aquí es importante, las maestrías buscan posiciones de liderazgo, buscan que tú hayas liderado, puede ser desde un proyecto social, puede ser desde una iniciativa para tu comunidad. Buscan como esas personas que tengan iniciativa y que han creado algo, ¿no? Depende mucho del programa, porque ya Vane les va a contar el suyo que es más de ciencias, buscan un poquito diferentes cosas, pero en Estados Unidos sí buscan mucho como esta proactividad y estas posiciones de liderazgo o iniciativas de algo que te haga único y que te dé como esta perspectiva única en el campo en el que vayas a aplicar. Y ya, esos yo creo que son los tips de el CV o el resumen. De nuevo, para resumir, corto, no más de una página. Enlistas todas tus experiencias y en bullet points con un verbo pones qué hiciste dentro de cada experiencia y si puedes añadir datos cuantitativos del impacto que tuviste en tu trabajo, mejor. Listo. Ahora, los transcripts de las universidades a las que fuiste. Entonces, para aplicar una maestría de ley, tienes que tener un pregrado. Algunas maestrías te van a pedir un pregrado específico, por ejemplo, en ciencias o en, no sé, estadística o lo que sea en lo que apliques. Otras, no importa el pregrado que tengas, puedes aplicar. Entonces, fíjense bien en eso. Y si estudiaron en Estados Unidos, es súper fácil. Ustedes solo piden a la universidad su transcript y te la mandan y tú puedes subir tal cual el documento. Si estudiaste afuera de Estados Unidos, tienes que hacer que te auditen el Te apostillen. transcript, que te apostillen y hay empresas dedicadas a evaluar curso por curso tu transcript. Entonces, siempre si eres un estudiante internacional o si no estudiaste tu pregrado en Estados Unidos, en este caso, va a tomar un poquito más de tiempo la aplicación. Entonces, te recomiendo empezarla antes porque todos estos trámites toman tiempo. Y yo sí te diría que hay dos cosas que tienes que hacer lo antes posible. Esto de los transcripts, de apostillarles y hacer que evalúe una institución recomendada. La otra es las cartas de recomendación, que justo es el siguiente punto que voy a hablar. Entonces, después de que tienes ya el resumen, los transcripts, el siguiente punto es, en mi caso me pidieron 2 cartas de recomendación. Y yo creo que para MBAs también te piden 2, si no estoy mal. Y estas cartas, en mi caso, podían ser de alguien académico o profesionales. Aquí, tips. Contacten a las personas antes porque en verdad tú no sabes cuándo te van a responder, qué tanto tiempo tienen. Entonces es bueno como que cuando ya sepas que vas a aplicar, contactar a las personas. Contacta a alguien cercano, contacta a alguien que te conozca como ser humano o que haya pasado un periodo largo, un proceso contigo en donde te vio transformarte, te vio crecer, porque si ellos pueden hablar de ese crecimiento y pueden hablar de tus valores y de ti como líder o como persona, va a hacer que tu aplicación sea mucho más fuerte. En mi caso, por ejemplo, una de mis cartas de recomendación fue una profesora que tuve en Northeastern en mi pregrado y yo tuve la suerte de que ella después de mandar la carta me la mandó a mí y yo la leí y solo no saben cuánto me llenó el corazón
Y fue un proceso súper lindo de ver también ella cómo me veía a través de sus ojos. Y sí, o sea, tuve tanta gratitud por ella y por lo que escribió y la perspectiva que dio. Y yo creo que a veces uno está como, tiene esta tentación de tal vez decirle al director del programa o alguien en una posición alta para que suene como que el CEO de esta empresa me escribió la carta o el director de esta empresa me escribió la carta, pero yo les recomiendo no se basen en título, basense en la cercanía de la relación con esa persona. Obviamente tiene que ser alguien que tiene como un nivel de jerarquía mayor a ti, idealmente, para que pueda como tener más peso esa recomendación. Ahí no sé, Vanessa, si tú tienes algún tip adicional. Sí, igual, como dijo Ale, esto es una práctica muy común en casi todas las maestrías. En Oxford a mí me pidieron, bueno, yo apliqué a Oxford y Cambridge y creo que en una de las dos, no me acuerdo en cuál, pedían 3 cartas de recomendación y en la otra 2. En el caso de Oxford y Cambridge sí tenían que ser académicas. La carta tenía que venir de un profesor o de alguien que tenga un mail de una institución educativa. Entonces, igual yo me fui, como dijo Ale, a lo cercano, a profesores con los que había tenido una relación durante mi pregrado. Y es importante lo que Ale dijo, o sea, si ustedes ahorita están estudiando su pregrado o se acaban de graduar, no pierdan relación con estas personas. O sea, yo con John, que es al que le pedí la carta, le mandaba updates, emails todos los años, como, hola John, estoy haciendo esto, ¿tú cómo estás? Y como que me aseguré de mantener contacto con él, porque obviamente era una relación como que mucho más cercana. Y también, si no tienes una relación así, está bien, no tiene que ser, o sea, no es el fin del mundo. También funciona mucho que les escribas a profesores, tal vez de una clase más chiquita o en los que hiciste proyectos chéveres y les mandes una carta diciéndoles, hola, no sé si te acuerdes de mí, soy tal y cual, tomé tu clase en este periodo. Y muchas veces te van a pedir algunos profesores como, sí, perfecto, yo te voy a mandar la carta, pero es súper importante que tú tengas preparado los puntos que son importantes que ellos incluyan en esa carta. Entonces, que tú pongas, por ejemplo, en el caso, yo que estaba aplicando a una maestría de conservación o de la biodiversidad, que era muy diferente a mi undergrad. Yo quería que hable John, por ejemplo, muy específico de mi capacidad de adaptarme a nuevos ambientes, de innovar, de cambiar de carreras, o sea, como que yo hice una doble titulación en el pregrado. Entonces, esos puntos son súper importantes que tú les enumeres y que le hagas muy fácil a la persona que te va a escribir la carta, escribirte la carta. Ujú. Muchas veces hay personas incluso que te piden, oye, escríbeme la carta base y yo la modifico. Eso me pasó con una profesora, no para esta aplicación, para otra, que me dijo, escríbeme la carta base de qué es lo que te gustaría que diga y luego ellos toman esa carta y hacen ya sus modificaciones y mandan directo. Entonces, mi consejo aquí es, estate preparado con lo más específico que puedas que esas personas puedan utilizar para escribir sobre ti. Si no es una persona que te conoce súper bien y tiene una relación íntima contigo. Me encanta ese tip y creo que 100%, o sea, no siempre vamos a tener esa persona cercana que va a Ujú. escribir desde cero la carta y siempre es bueno ir preparado, entonces quitarles la mayor cantidad de carga laboral a las personas que te están escribiendo la carta. Entonces, si eso significa ustedes escribir el draft inicial, si eso significa mandarle puntos exactos de, porque no se van a acordar, ¿no? Entonces, yo sí le mandé, por ejemplo, a mi profesora, mira, quisiera que hables de esto, 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 este es el proyecto que hice en tu clase, estos fueron los resultados, esto, y ya, y eso es un refresher para que ellas digan, ah, ok, me acuerdo, perfecto, y pueden hablar más específicamente y de nuevo eso hace que sea mucho más fuerte. Y también no tengan miedo de tal vez alguien que no saben si están cercanos y les va a decir que sí o sí, no, no tengan miedo igual de mandarles un email. Muchos les van a decir que no, no pasa nada, no pasa nada, o sea, no se desanimen si les cuesta un poco de trabajo encontrar esas personas porque y por eso les digo que este es de las cosas que tienen que enfocarse primero porque toma tiempo, porque estás lidiando con diferentes personas que tienen sus enfoques diferentes, prioridades diferentes, entonces tienes que tú adaptarte un poco a ellos. Y otro tip que tengo con eso es no tengan miedo de darles recordatorios. Entonces, por ejemplo,
si la fecha de enviar la aplicación era noviembre y tú le empezaste a escribir desde junio, le mandaste toda la información, un mes después yo sí le escribiría como, hola, solamente quería hacerte acuerdo que la fecha es tal fecha, avísame si te puedo ayudar en algo más. O sea, estar súper pendiente y asegurarte de ir haciendo el seguimiento hasta que efectivamente esté enviada esa. Ujú, súper buen tip. Ujú, El siguiente punto, que creo que es de los más importantes, y este sí toda universidad te va a pedir, es el ujú, Statement of Purpose. Entonces, es básicamente un ensayo de 2 a 3 páginas en donde cuentas por qué quieres ir a la universidad y específicamente al programa. Entonces aquí te recomiendo, haz mucho research sobre qué valora el programa, cuáles son las cualidades que valora este programa en sus participantes, qué te hace a ti único para este programa. Por ejemplo, el mío, el lema principal es Inner Work for Outer Change. Entonces todo el programa es, ok, cómo tú te trabajas a ti misma para poder tener un impacto positivo en el mundo. Entonces no solo se queda en el trabajo personal, sino también en cómo a través de esos insights o ese trabajo personal estás creando algo que tenga un impacto positivo en la sociedad. Entonces yo ahí como que conté mucho sobre mi trabajo con Awake, conté mucho sobre mi historia personal de qué me llevó a aplicar a esa maestría. Y yo creo que aquí algo súper, súper importante es, y esto me enseñó la Vane, pero es storytelling. Y es muéstrales, no les cuentes. Entonces, sé lo más descriptiva posible. Aquí, acuérdate que estas personas que están leyendo tu aplicación ya han leído cientos de aplicaciones más y somos seres humanos, probablemente están cansadas, probablemente están teniendo un mal día. Entonces, si es una aplicación monótona, en donde no hay emoción, en donde no hay este storytelling, en donde les cuentas detalles y les haces vivir tu experiencia, se van a aburrir, se van a desconectar, como que va a pasar desapercibida tu aplicación. Entonces, mientras más detalles puedes incluir, mientras más emociones, mientras más cuento puedes incluir, mejor. Entonces, es como que estuvieras contando el cuento de tu vida. Y tiene que tener como ciertas temáticas que fluyan y que sean como coherentes con obviamente lo que ellos están buscando, pero que muestren quién eres tú y qué cosas te pasaron en la vida para, no sé, para hacerte pensar de la manera que piensas, hacerte querer estar en ese programa, cómo vas a utilizar ese programa después para, sí, alcanzar lo que sea que quieras alcanzar. Entonces, sí, esos son mis tips. Yo creo que si en algo tienen que meterle tiempo y corazón y energía, es en este statement of purpose. 100%, y ahí yo estoy de acuerdo con Ale. Yo también en Oxford igual y en Cambridge te pedían este Statement of Purpose y ahí es muy importante, está súper bien investigar muy bien el programa y entender, ok, cómo yo entro dentro de ese programa y cómo puedo hablar específicamente de ese programa, pero antes que nada es demasiado importante, y aquí yo creo que es hacer una introspección de qué te hace a ti única. Y yo creo que, como saben y he contado varias veces, yo apliqué 2 veces. La primera vez apliqué a Oxford y no me aceptaron, y la segunda vez cambié radicalmente mi statement of purpose. En la primera yo estaba más pensando como que cómo puedo fit y cómo puedo ser una buena candidata para ellos y cómo pongo todo lo que ellos, lo que pienso que a ellos les va a gustar. Y en la segunda vez que apliqué fui demasiado honesta conmigo misma, cómo cuento mi historia de verdad, lo que realmente me mueve, lo por qué quiero estudiar eso, y si no me aceptan, qué bueno, porque no me van a aceptar por quién soy yo y tal vez no es el programa para mí. Entonces, yo en verdad, después de terminar de escribir mi statement of purpose, lloraba de literalmente de cómo puse mi corazón en esa página y de mi camino que era tal cual, que tal vez yo no era la científica, no era la, o sea, era muy personal. Incluso hablé de mi abuela, hablé de crecer y comer frutas en Ecuador,
hablé de cosas tan personales y como dijo Ale, la diferencia de mi primer ensayo con el segundo, el primero era muy, bueno, soy Vanessa, hice esto, o sea, contándoles, y el segundo, o sea, como enumerando todo lo que hice, que para eso ya tienen tu CV, tienen tu resumen, van a ver todo lo que hiciste, pero en el otro yo no tuve miedo y dije, voy a poner todo el storytelling, o sea, hacerle sentir a la persona que está viviendo lo que tú viviste. Entonces, por ejemplo, no sé, tal vez Ale les puedo leer un poquito de cómo empecé el Ujú. ensayo que le tengo Sí. aquí. Uno, mi ensayo se llamaba Queso y Guayaba, literal, se llamaba en español y no tuve miedo de utilizar ciertas palabritas en español, utilizar un poco de mi background como latina, eh, que yo creo, entonces yo como que empecé así. I developed a sacred bond with nature at my grandmother's orchard. Surrounded by trees, I felt nurtured and alive, always embraced by grandmotherly love. Entonces, Mm. literalmente, abrir de esa manera no tiene nada que ver con universidad, tiene que ver como qué me hizo que sea cercana a la naturaleza, qué me hizo tener esta pasión de entender más del mundo natural. Y tenía que ver con mi abuela, tenía que ver con estas experiencias de chiquita y le llevé al lector a que se siente conmigo, a que sienta lo que sentía esa niña y al final, claro que después sí se vuelve un poco más técnico, ¿no es cierto? Y empecé a enumerar cosas de qué es lo que me interesa. Entonces, por ejemplo, yo investigué el programa y investigué qué profesores daban la clase. Entonces yo decía, I'm excited to explore the relationship between power, knowledge, and conservation action in the Conservation and Society course. I love the definition of encounters that Dr. Barua developed in ta, ta, ta. Entonces yo me fui muy específica de investigar quiénes son los profesores, qué cursos estaban dando y hablar de cómo yo creo que ese curso me va a ayudar a mi historia personal, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. esos elementos no pueden faltar. El research sobre tu programa. Entonces, léete todo lo que puedas sobre tu programa. Yo me veía videos de YouTube de Profesores. lectures Ujú. de los profesores y qué decían y les quoteaba en el ensayo, porque eso Ujú. te hace a Igual. ti, o sea, como lector, claro que tú ves eso y tú dices, wow, esta persona en verdad hizo su trabajo de investigar hasta el último detalle sobre el programa, pero al mismo tiempo, qué linda, porque como dijo Ale, imagínense que estas personas leen no sé qué cuántas miles de aplicaciones. Entonces, claro, leer algo personal y todos somos humanos. O sea, al final del día acuérdense que el que está leyendo tu aplicación es un ser humano como tú. Entonces, si a ti no te mueve tu historia y si tú no lees y lees tu ensayo y dices, me encanta mi ensayo y lo podría leer una y otra vez, entonces probablemente tienes que cambiar algo, tienes que modificar algo porque lo que quieres es que esa persona se quede clavada en tu ensayo y se acuerde de ti. Entonces eso es Ujú. súper importante. Entonces, para resumir, sé tú mismo, toca en cosas personales, no tengas miedo, obviamente siempre atándoles con el curso, siempre atándoles con el tema pertinente de lo que estás aplicando, pero también Ale un poco mencionó que para ciertas maestrías no tengas miedo. Por ejemplo, yo soy economista y apliqué a una maestría de ciencia en conservación. Obviamente los perfiles y la mayoría, te diría que el 80% de mis compañeros o el 85% eran biólogos, científicos y yo era un economista, pero creo que eso me hizo a mí también destacar en la aplicación porque yo hablé de usar los mercados para hacer conservación, de este constante eh, trade-off o como que, sí, no sé cómo decir, esta constante lucha entre hacer más plata versus conservar más, ¿no es cierto? Que yo tenía esa perspectiva como economista, entonces no tengas miedo de usar lo que tú eres en tu máximo esplendor y hablar sobre lo que te interesa, lo que te apasiona, porque esa es la mejor manera que te acepten, o sea, siendo tú. Y esto sí, no puedo hacer más énfasis porque yo hice el error en la primera aplicación de estar insegura y decir, ay, ¿qué pongo para de qué Para hablo para que destacar. parezca más científica? Y después dije, qué me toca el corazón? ¿Qué me mueve? Y cuando escribí sobre eso, ¡pum! O sea, estaba muy orgullosa de ese ensayo. Yo dije, así no me acepten, amé escribir este ensayo. Esta soy yo. Mm. Y creo que eso Y es súper importante. me encanta lo que dices porque muchas veces cuando aplicamos a maestrías estamos como que buscando un cambio, estamos buscando esta nueva etapa de nuestras vidas o este nuevo capítulo. Por algo estamos aplicando, ¿no? Siempre hay como
estas ganas de, yo creo que de un cambio, ¿no? Y nadie habla de lo lindo que puede ser el proceso de aplicación si uno lo toma como una oportunidad de introspección, de conectarte contigo misma, de entender qué es lo que quieres, hacia dónde quieres ir. O sea, es un proceso que se vuelve súper chévere porque aunque te digan que no, ganaste mucha más claridad. Entendiste muchas cosas, conectaste puntos en tu historia, conectaste tu pasado con tu presente, te proyectaste hacia el futuro. Porque son preguntas y te hacen preguntas súper chéveres, súper introspectivas, súper, sí, como, ¿cuál es la palabra? Tú y yo hoy estamos sin encontrar las palabras adecuadas. Pero, o sea, que son preguntas que te Profundas. invitan, Sí, ajá, es que yo profundas. sé Ajá. profundas, bueno, palabras súper profundas que en verdad te ayudan a, sí, a entender tu historia. Y yo creo que si tomamos este proceso como eso, como esta oportunidad en donde nos vamos a sentar con nosotras mismas y entender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, se vuelve mucho menos pesado el proceso. Y como dijo Vanessa, si es que no lo haces desde el, como la ansiedad de no soy suficiente y no sé si me van a aceptar, y lo haces desde el amor de wow, qué chévere todo lo que he vivido y qué chévere todo lo que tengo por vivir, y creo que este programa me va a ayudar a acelerar o llegar a estos sueños y metas que tengo. Creo que eso hace que tu aplicación resalte y se vuelva mucho más llamativa a los ojos de cualquier persona que la está leyendo, y hace que el proceso se vuelva mucho más chévere para uno mismo. Entonces yo sí creo que es una Incluso, gran oportunidad. total, incluso cuando yo apliqué la segunda vez, yo pensaba, qué chévere darle algo a la persona que está leyendo. Entonces, ¿en qué sentido? Darle una perspectiva única de una mujer de 27 años, ecuatoriana, cuando apliqué, ecuatoriana, que creció llena de biodiversidad alrededor de ella, a una persona que tal vez no ha tenido esa exposición. Entonces yo era como, ¿cómo puedo darle a esta persona, si sea un momento, aunque sea de joy al leer esto, y como que todas las reflexiones y mi corazón puesto en una página? Entonces también piensa en eso, o sea, como que es una oportunidad súper linda. Y yo sé que ahorita existe ChatGPT, cuando yo apliqué no existía, y te recomiendo que no lo uses. O sea, si quieres, úsalo al final para que te revise ortografía, pero en verdad date el espacio de escribir hasta en papel lo que te sale del corazón, porque muchas veces si empiezas a utilizar esta tecnología desde un principio, vas a cortar lo que te hace a ti única, y tu ensayo se va a parecer probablemente al de muchas otras personas. Usa tus palabras, usa tu manera de hablar, usa expresiones únicas tuyas. Eso es demasiado importante. Entonces sí, eso también quería Mm, paréntesis. me encanta. Bueno, ven que hablamos o pasamos mucho tiempo en el Statement of Purpose porque en verdad es súper importante. Entonces, pónganle ganas, pónganle tiempo, hagan el trabajo de introspección y tómenle como una oportunidad en vez de un peso. Y el siguiente requerimiento es el TOEFL, que si es O que estudiaron en IELTS. una universidad, Ajá. o el IELTS, creo que hay otros Ujú. más, ahí investiguen cuáles aceptan sus universidades. Si estuvieron en una universidad en Estados Unidos, probablemente se pueden saltar este paso. Yo no tuve que volver a tomar el examen. O en una universidad en Canadá o en el Reino Unido, en cualquier país donde hablan inglés. Si es que su educación fue en español, van a tener que tomar el TOEFL. Y otro examen que en mi caso no me pedían, pero es muy, muy común que pidan, es el GMAT o el GRE. Esto también les recomiendo, prepárense desde antes y tómenlo varias veces, porque mientras más alta la nota en ciertos programas, más chance tienes de entrar. Hay muchos hoy en día que ya no te piden eso. Pero, por ejemplo, en BAs creo que todos te piden un GMAT o un GRE. Y por último, tienen que estar súper pilas de cuándo se cierran las aplicaciones. Para estudiantes internacionales se cierra antes que para estudiantes que viven en Estados Unidos. Entonces, pilas con eso. Y ya, y por último, También quiero ahí hacer
un paréntesis, si ustedes quieren aplicar a una universidad súper competitiva, como es el caso de Columbia o es el caso de Oxford o Cambridge, sí les recomiendo, las universidades generalmente tienen rondas de aplicación. Entonces, la ronda uno, por ejemplo, generalmente es alrededor de noviembre, diciembre del año anterior al que tú entrarías. Entonces, si tú quieres entrar en septiembre del 2026, tendrías que mandar la aplicación en noviembre del 2025. Entonces, mi recomendación, si estás aplicando a universidades hipercompetitivas, es que sí hagas todo lo posible para aplicar en la primera ronda. ¿Y por qué? Porque obviamente recién van a empezar el proceso de aplicación. Los que leen la aplicación están más frescos, tienen mucho más room de escoger, de tomar las decisiones. Yo apliqué en primera ronda para Oxford y a mí en diciembre yo ya sabía que había entrado a Oxford y Cambridge, cuando muchos de mis amigos recién en abril se estaban enterando. Yo ya tenía un puesto asegurado y eso te daba ventajas desde que probablemente suben tus chances de entrar hasta que se me hizo mucho Sí. más fácil encontrar alojamiento, porque mis amigas después no encontraban nada porque ya todo estaba ocupado. Entonces, sí vale la pena que se pongan súper pilas y traten de aplicar en la primera ronda. O sea, ese sí es un consejo que en verdad no puedo hacer más énfasis porque hace la diferencia, por más que pensemos que no, no importa, o por más que dices, no, es que en febrero o en marzo mi aplicación va a estar mejor, es mejor que mandes una aplicación buena y obviamente ponle todo para que esté al nivel que quieres que esté, pero en la primera ronda, como que ese es mi consejo, no pierdan el tiempo y apliquen casi, o sea, si es que pueden, en la primera ronda. De acuerdo, de acuerdo. Y bueno, en mi caso, y esto no siempre es el caso, pero una vez que pasas la primera ronda, o sea, mandas tu aplicación, esperas un tiempo, la segunda ronda son entrevistas. Eso sí fue mi Eh, caso en Cambridge. Ujú. Ujú. Entonces, hay muchos programas que no tienen, hay otros programas que sí. Eh, la entrevista es como que casi que ya estás adentro, eh, más No, o menos, ¿ya? Pero necesariamente. Es un bueno, filtro. Ujú. sí, es un filtro, pero ya tienes chances, o sea, como que entonces yo te diría, lo más importante es que vayas confiado, que seas tú Sí. mismo. De nuevo, acuérdate que es una persona la que está al otro lado, entonces mientras más tú y menos nerviosa puedas estar, va a ser mejor. O sea, yo me acuerdo en mi entrevista hablamos muy poco sobre el programa y más sobre cosas personales. Conectamos como, me acuerdo que en esa época yo empecé a correr y nunca, o sea, nunca me volví ni media maratonista ni nada, pero 4 semanas habré corrido en mi vida y justo esas 4 semanas tuve la entrevista con esta man que era maratonista y conectamos con eso, o sea, y conectamos con Nunca muchas otras sabes. cosas más. Pero uno nunca sabe, ajá, uno nunca sabe qué libro, qué músico, con qué puedes conectar con la otra persona y de nuevo, sé tú y Ujú. estate relajado y yo creo que obviamente siempre uno se tiene que preparar. Entonces yo sí hice mi research, vi qué tipo de preguntas normalmente hacen, tenía como que todas las preguntas con respuestas, practiqué mucho. Eso te ayuda a estar confiado, eso te ayuda a llegar y decir, ok, como I got this. Porque si vas así como de buenas a primeras, tal vez te dé un poco más de nervios. No sé, ahí Sí, tú. y sí, aquí yo también sí pasé por el proceso de entrevista en Cambridge. En Cambridge era un programa que te pedía mínimo 5 años de experiencia en el sector de conservación. Yo tenía para ese punto que apliqué un año, entonces sí era un long shot en el sentido de que, pucha, o sea, tenía que convencerles de por qué yo sí era la candidata correcta para que me acepten. Y aquí también me acordé de una parte que creo que es importante. Antes de yo aplicar, cuando estaba entre Oxford y Cambridge, ya me habían pasado la ronda de entrevistas en Cambridge y ya me habían aceptado en Oxford. Entonces, yo ya ahí, en ese punto, empecé a buscar en LinkedIn personas que hayan ido a los dos Mm, programas. Entonces, ujú. conecté con una ecuatoriana que había ido al programa de Cambridge y conversé con ella y como que hicimos clic y me contó sobre el programa y tal y también conversé con alguien de Oxford. Entonces tenía esas dos. Al final fue una decisión, me aceptaron a los dos y fue una decisión muy personal irme a Oxford, pero el programa de Cambridge era mucho más difícil de entrar en el sentido de
más años de experiencia. Varios de las personas que fueron a Oxford conmigo no les habían aceptado el de Cambridge. Pero cuando yo tuve esa entrevista, ayudó a varias cosas. Uno, otra vez, yo hasta lloré en esa entrevista contándoles mi historia personal. O sea, tal vez dices, hijo de madre, pero no, o sea, fui yo, les conté por qué, les conté el cambio de todo mi proceso hasta llegar a aplicar a esas universidades. Y de ahí me preguntaron por qué te aceptaríamos si nosotros aceptamos a gente con más experiencia en conservación. Entonces ahí yo les hablé de que la conservación es muy parecida a lo que hacíamos con Awake, en el tipo de habilidades que se necesitan. Necesitas levantar fondos, necesitas saber congregar a una comunidad alrededor de una causa, movilizar, todas esas cosas que yo tenía mucha más experiencia y que solamente necesitaba ese cambio, un poco de enfoque, pero los skills y las habilidades las tenía con otros trabajos. Entonces, un poco, no tengas miedo, como dijo Ale, hay muchas maneras de ser buen candidato para un programa, no necesariamente en el caso de un programa científico ser científico y tal, es como tú siendo un buen ser humano y que hayas hecho cosas chéveres y seas echada para adelante y tengas ganas y pasión, les juro que eso llega bastante lejos. Y también el hecho de que yo hablé con, por ejemplo, esta otra persona que había ido, ellos después empezaron a hacer llamadas para chequear quién era yo en Ecuador, o sea, si me movía bien en el mundo de conservación, y le terminaron llamando a la persona con la que yo ya había hablado. Entonces, imagínense, al final el mundo es chiquito, entonces también otro tip es no tengan miedo de escribir por LinkedIn, hablar con la gente, siempre va a estar dispuesta a ayudarles. O sea, si a mí me escriben personas y me dicen, Vane, quiero tener una llamada específica para ver cómo aplico a Oxford o Cambridge y cómo fue tu proceso, feliz de la vida. Yo hablé con gente de Cambridge, hablé con gente de Oxford, todos me dieron sus pros, sus contras y nada, terminé tomando una decisión, pero hagan eso también. O sea, eso sí es una recomendación si ya llegan a pasar a esta siguiente etapa en sus Súper buen aplicaciones. tip. Y hasta antes, yo diría, yo me Sí, acuerdo que hablé con 2 o 3 personas en el proceso de la aplicación, porque eso me ayuda a mí también a hablar de cosas específicas que da el programa, de profesores específicos que me dijeron que les gustó, pude hacer más research, o sea, ayuda un montón, como 100% háganlo. También si es que nos quieren escribir a la Vane o a mí para como más tips personales, ujú. escríbanos. Yo he hablado con muchas personas que han aplicado a mi programa y siempre es súper, súper útil hacer eso. Y en verdad por LinkedIn pones el programa al que estás aplicando y vas a ver mucha gente y la gente sí quiere ayudar porque probablemente Y en estuvieron en verdad, sus zapatos en algún punto. ajá. Y también yo, al graduarme de Oxford, ellos quieren que más gente latina, más gente con diferentes backgrounds vayan. Entonces, la directora de mi programa, que ahorita ya no está ahí, lamentablemente, terminamos el año y me dijo, Vane, personalmente, si alguien va a aplicar y tú le conoces y crees en esa persona, me avisas. Entonces, eso también te ayuda un montón en el proceso de, en verdad, que seas recomendada o que alguien te abra un poco esa puerta. Entonces, sí, sí es necesario hacer ese trabajo y escribir y contactarte y como que empezar a tener curiosidad. Así, si no sabes si quieres aplicar a ese programa, igual pídeles una llamada. Lo más probable es que te digan que sí. Eso. Y listo. Yo creo que Eh, esa es como, en resumen, para aplicar a Estados Unidos y Colombia. Yo sé que dijimos que iba a ser corto y está siendo un poco largo. es que hay Ups. varios tips y varias cosas. Ajá. Pero Pero última cosa, si les dicen que no, no se desanimen. O sea, no pasa me nada. Y pasó a también, mí. como Ajá. le pasó a Vane, que ya va a contar, pero también, por ejemplo, yo solo apliqué al máster a este máster, no apliqué a nada más. Yo creo que a veces queremos hacer maestría por hacer maestría, no recomiendo eso. O sea, yo empecé, Ujú. me acuerdo, aplicando MBAs porque dije, ay, ¿por qué no es lo que estudié en mi pregrado? Como que tiene sentido con todo lo que hacíamos con Awake, era como la línea siguiente. Pero cuando empecé a aplicar, estaba tan poco inspirada, me pesaba tanto el proceso, hasta que encontré este máster, y es más, dejé de aplicar. Y después encontré este máster y ahí fue como, esto es, y se hace mucho mejor todo el proceso. Ujú.
toda tu aplicación cuenta una historia mucho más coherente cuando en verdad quieres ir a la maestría y en verdad te apasiona lo que vas a estudiar y no es solo porque sí. Entonces yo les recomiendo, o sea, como también cuestionense por qué quieren hacer el máster y si sí es el momento adecuado y si sí es el Ujú. máster adecuado o no. Yo creo que eso es súper importante. Y mucha Sí. suerte. En verdad es un proceso chévere, un proceso cansado, pero vale la pena, aunque no te acepten, vale la pena simplemente darse ese tiempito para conocerte mejor. Y nada, espero que estos tips les hayan servido. Ahora pasamos a el Reino Unido. Bueno, igual le voy a hacer mucho más cortito porque como vieron hay muchas similitudes. Sí quiero hacer énfasis de cuáles son las ventajas de estudiar en lugares como el Reino Unido o Europa versus Estados Unidos y la mayor ventaja es el costo. En Estados Unidos generalmente van a ser las maestrías más caras, la educación allá es carísima, entonces probablemente vas a necesitar una beca, vas a necesitar, sí, como que echarle más ganas a ese lado. En el Reino Unido y en Europa generalmente las maestrías son mucho más baratas y también hay mucha ayuda de becas y así. En el caso del Reino Unido hay una que se llama la beca de Chevening, que tú puedes aplicar y tienes que aplicar a 3 universidades de UK y si te aceptan es súper bueno. Yo tengo 2 amigos que fueron y estudiaron con esa beca. Entonces, si el costo para ti es algo súper como una limitante, podrías verle a esta beca y como que tratar de ir por ahí porque es una beca que te cubre absolutamente todo. Es súper buena. Y también cada universidad y cada programa ofrece becas distintas. Entonces es súper importante que se metan en la página y revisen todas las becas. Uno de sus propios gobiernos. Tengo una amiga que fue con una beca de su gobierno, otros que fueron con esta beca internacional y hay otros que fueron específicamente becas de la Universidad de Oxford. Entonces hay diferentes opciones. En Cambridge a mí igual me dieron una beca casi que me cubría el 70% del tuition de un college específico. Entonces hay programas que son súper buenos tratando de traer estudiantes internacionales. Entonces, si el costo es un problema, igual no descarten hacer una maestría por eso, porque hay muchas opciones. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, creo que esa es una de las ventajas. La otra, generalmente, por ejemplo, si quieren hacer un MBA, en Inglaterra es un año versus en la mayoría, bueno, y los másters en general, Ale, el de ella fue de 2 años y el mío de uno. Las maestrías en el Reino Unido y en Europa generalmente son de un año, que también ayuda para costos porque son más cortas y también obviamente si no quieres irte 2 años, en un año ya tienes tu título, eso también es súper bueno. Y bueno, obviamente tiene que ser una maestría que te guste y que esté alineada, lo que dijo Ale es el paso número uno, por qué quieres hacer esa maestría y si esa se alinea de verdad con tus objetivos a largo plazo, porque al final del día una maestría no te va a cambiar la vida, o sea, tú te puedes graduar y puedes regresar al mismo lugar en donde estabas antes, o te puedes graduar y se te abren millón puertas, pero eso al final depende de ti. Entonces, si quieres hacer una maestría para huir, generalmente te vas a decepcionar porque no es que te cambia la vida y te salva la vida, o sea, obviamente te expones a un millón de cosas. Y sí hicimos un capítulo sobre esto, pueden escuchar nuestros capítulos Ujú. pasados, pero esa es la recomendación. Y bueno, aparte de todo lo que dijo Ale, que también te piden en el Reino Unido exactamente las mismas cosas, ellos también te piden porque generalmente son más académicos hacia la academia, las maestrías en Inglaterra en general, sobre todo en Oxford y Cambridge, te van a pedir written work, te van a pedir una prueba de que sabes escribir muy bien y de que sabes hacer ensayos y de que sabes, sí, que tienes una muy buena forma de escribir. Si tú ya publicaste algo o tienes algo escrito de tu pregrado, increíble porque puedes usar eso. Si no, probablemente te va a tocar escribir un nuevo ensayo. Yo al momento que apliqué a la maestría me había graduado ya hace 4 o 5 años de mi pregrado, entonces mi nivel estaba mucho mejor y había tomado un curso intermedio con la Universidad de Yale online, entonces yo hice un ensayo específicamente para mostrar mi habilidad para Oxford. Hice un ensayo de conservación con lo que aprendí en Yale para Oxford. Entonces, sí les recomiendo que si no tienen algo que está a la altura, dense el tiempo y escriban desde cero otra vez su paper o su ensayo. Eso les van a pedir de ley en universidades como Cambridge y Oxford. De ahí el resto es igualito. O sea, exactamente lo que dijo Ale, te piden lo mismo. Y bueno, eso es en términos de aplicación, ya les dije en líneas de tiempo. Y de ahí la parte
que creo que es única de Oxford y Cambridge, que sí quiero hacer énfasis, es este sistema de colegios. Y creo que es importante que si estás pensando, y a mí me hubiera gustado que me digan, antes, me fue bien, pero me hubiera gustado tener esta información, es que tú cuando aplicas a Oxford y Cambridge entras a una casa. Para los que son de nuestra generación, lo más parecido es Harry Potter. O sea, tú entras a Hogwarts, pero eres parte de Gryffindor o de Slytherin o de alguna casa. Funciona igualito en el Reino Unido. Tú cuando aplicas a una maestría en el Reino Unido, en Oxford y Cambridge, entras y eres miembro de una casa. Tú, al hacer tu aplicación, tienes que aplicar y decidir a qué casa quieres entrar. Ya es como que te pongan el sombrero y tú sin saber nada. Entonces, tú tienes la opción de escoger el college al que quieres ir o poner ustedes asignenme el college. Pero poner ustedes asignenme el college, por más que ellos te digan todos los colleges son iguales, la experiencia es igual, es mentira. Tú sí es súper importante que hagas research y que apliques a un college que esté alineado contigo. El college o tu casa, en mi caso yo entré a Christchurch, que es la famosísima que tiene el hall de Harry Potter, es muy importante. ¿Por qué? Porque depende de qué tanto funding o tanto presupuesto tenga tu casa, vas a tener mejores, ellos son los que te dan tu housing, o sea, en dónde te vas a quedar, ellos son los que dan las becas, ellos son los que dan financiamiento. Por ejemplo, cuando yo hice mi tesis, tuve que hacer trabajo de campo y tuve que regresar a Ecuador y ir a la Amazonía. Ellos me fondearon todo, me financiaron hasta el último centavo, versus otros amigos míos que estuvieron en casas donde no tenían tanto presupuesto y no pudieron ir a lugares a hacer trabajo de campo. Entonces sí va a influir al final en tu experiencia. Hay colegios más tradicionales como el mío que tenían todo la experiencia de Oxford, en donde vas y cenas en estas mesas gigantes y te sirven la comida y tienes el high table y hablan en latín al principio y te vistes con una capa negra para entrar. Todas esas tradiciones de Oxford, si a ti te llaman mucho la atención y quieres ser parte de eso, es importante que apliques a colleges que tienen eso. Muchas veces si tú pones asígneme al que sea, tocan colleges más modernos que están más a las afueras y que ya no tienen ninguna de estas tradiciones. Que tal vez si tú eres una persona que no le gusta las tradiciones, que quieres más libertad y que no te importa eso, tal vez sí te va mejor otro college. Pero cada casa tiene su propio carácter, cada casa tiene sus diferentes lugares de acomodaciones. Hay acomodaciones, sí, hospedajes, sí. Hay lugares súper modernos, hay otros mucho más antiguos. Entonces sí les recomiendo accesos a librerías específicas de cada college, y también hay cierto prestigio de estar en ciertas casas. Por ejemplo, Christchurch es muy reconocido. Hay un colegio en Oxford que se llama All Souls, que es conocido por ser súper exclusivo. Creo que solo entran 4 personas al año y te pagan absolutamente todo. Entonces, sí les recomiendo, dense el tiempo. Es divertido, obviamente es como ver personalidades, investiguen, y no necesariamente los más famosos son los mejores. Eso también, hay colegios que son, por ejemplo, mi amigo estaba en Brasenose, que es conocido como ser, era la casa más amigable de todas. Entonces tú entrabas y siempre estaban sonriendo, te sentías en comunidad desde un principio, y era divino porque estaba justo en la mitad de la ciudad, más chiquito. El mío era masivo y tiene sus cosas de la tradición y el prestigio y todo, pero también te sentías muchas veces solo y no tenías tanta comunidad. Entonces siempre hay pros y contras, pero sí les recomiendo, en el caso de aplicar a Oxford y Cambridge, investiguen bien todas las casas, todo lo que cada casa tiene que ofrecer, y escojan su casa cuando apliquen. Y aquí, Vane, no sé si es que tú escoges la casa 100%, ¿entras de esa casa o cómo funciona? No, esa es una buena pregunta. Verán, yo apliqué y fui muy suertuda porque sí me aceptaron a Christchurch. Christchurch generalmente es uno de los colleges más difíciles de entrar porque mucha gente quiere ser parte de ese college hasta por novelería, porque salió en la película de Harry Potter. En mi caso, yo quería ser parte de ese college porque cuando habíamos ido a dar una charla con Ale, justo me tocó y tuve toda la experiencia de como tener una cena ahí, me fascinó y como que dije, wow, si me voy a Oxford quiero ir a ese. Y sí me aceptaron, pero por varias razones. Ellos cogen diversidad de programas, entonces tú tienes tu facultad y yo tenía mis 16, 18 amigos de mi programa de Biodiversity Conservation en mi facultad,
pero tu casa es una mezcla de todas las maestrías. Tienes gente haciendo posgrados, PhDs, másters, entonces ellos tienen como cupos por maestría, casi que para que asegurarse que sea diversa la casa. Y también, entonces aplica mucho que apliques en ronda uno. Y lo que me recomendó un amigo que ya me recomendó después de yo haber aplicado fue, tal vez no te vayas por los colleges más prestigiosos porque los chances de que no te acepten son altos y luego te van a asignar randomly a otro college. Entonces tal vez una buena estrategia es aplica uno chévere, por ejemplo como Brasenose o otros que son súper, súper cool, pero no necesariamente van a recibir 1,000,000 de aplicaciones y tienes más chances de sí entrar a ese de ahí. Creo que ese también es otro tip que sí les puedo dar con este tema de las casas. Y ya, creo que de ahí es muy parecido a lo que Ale dijo. Y esos serían ya los tips prácticos. Estamos a 1 hora, son varios tips, pero espero que les haya ayudado mucho. Otra vez yo creo que el mensaje es, no se desesperen, hagan las cosas con tiempo, hagan las cosas con corazón, vayan poco a poco. Si les dijeron que no 1 año, como en mi caso, a mí me dijeron no en abril, porque yo apliqué la primera vez en segunda ronda y me dijeron que no en abril. Y yo para noviembre de ese mismo año volví a aplicar y ya me dijeron que sí a las 2 universidades. Entonces, no se desesperen. Si les dijeron que no, digan, ok, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué más puedo hacer? Tomen acciones que les vaya llevando hacia si en verdad quieren ir a esa maestría. Eh, y ya, o sea, como que, y también un mensaje que les quiero dejar es, no necesitan de una maestría para construir la vida de sus sueños. Ustedes pueden empezar. Yo empecé en conservación sin tener una maestría en conservación. Hice todo lo que quería hacer y regresé a Ecuador después de aplicar porque amaba tanto mi vida, amaba tanto mi trabajo, amaba tanto lo que hacía que ni siquiera para mí era una opción, me voy a quedar en Inglaterra para ver qué pasa. Entonces también les digo, apliquen por la emoción de aprender y porque son duras, o sea, sobre todo, y creo que Ale también tuvo esta experiencia, pero en Cambridge y Oxford te van a sacar el aire. Va a ser duro, vas a sufrir en un buen sentido, porque son programas difíciles. Entonces, te tiene que apasionar a lo que estás aplicando, porque te va a tocar escribir 100 páginas sobre eso, te va a tocar hacer research, te va a tocar que no te ayuden mucho, o sea, es muy a la brava. Entonces, si no te apasiona lo que estás haciendo y no vas con convicción, puede ser que te frustres y puede ser que, sí, como que no sea lo que estás esperando. Entonces, lo más importante es, antes que nada, hacer una introspección y decir por qué quiero aplicar y realmente qué es lo que quiero sacar de este año. Y cuando tienes eso claro, yo creo que tu experiencia va a ser maravillosa, así sea difícil y que implica todo lo que implica moverte a otro país y empezar algo nuevo. De acuerdo, y con eso no seguimos alargando más este podcast corto. Pero bueno, en verdad esperamos que les haya servido. Ánimo, confianza y nos vemos en el siguiente episodio. Si tienen, de nuevo, este episodio nació porque nos preguntaron y quisieron algo tan específico como esto. Entonces, si tienen cualquier otro tema que quisieran tratar, nos cuentan y 100% grabamos algo al respecto. Les mandamos un abrazo fuerte y nos vemos pronto. Bye. Bye. Este fue un capítulo presentado por Revista In-House. Si resonó contigo, no te olvides de suscribirte y darnos un review para que podamos llegar a más personas. También nos puedes seguir en Instagram en Awake Podcast para ser el primero en enterarte de nuevos capítulos. Gracias por escucharnos y compartir este tiempo con nosotras.